En el video de hoy la vamos a hacer bastante concreta la explicación de cómo colocar tus fondos en la cuenta de Nexo. Básicamente vamos a hacer un paso previo que va a ser por medio de P2P o peer-to-peer o persona a persona a través de nuestra cuenta de Mercado Pago hacia Binance y luego desde Binance hacia Nexo, básicamente por el hecho de que yo no tengo la tarjeta para poder colocar los fondos directamente, que en el caso de que ustedes pudiesen tienen que bajar a la parte inferior derecha donde dice Add Funds, donde dice Buy with Card, y lo que van a hacer es colocar Fiat, USD dólar, y en este caso lo que tienen que hacer es linkear o conectar su tarjeta de crédito o de débito, pero básicamente nosotros, por estar en Argentina, es una región que no nos permiten colocar los fondos de esta manera, por eso es que lo voy a hacer de la manera más larga posible, pero que es efectiva a fin de cuentas. Para esto lo que yo voy a hacer es dirigirme a mi cuenta de Mercado Pago y a mi cuenta de Binance, donde yo previamente he iniciado sesión. Una vez que me encuentro en mi cuenta de Binance, lo que voy a hacer es irme a la parte superior derecha donde están mis billeteras y voy a bajar hasta donde dice billeteras de fondos. Le voy a dar a cargar en esta parte de acá y vamos a ver que en este apartado dice comprar, vender. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar en ese apartado. Una vez que estoy en el mismo, le voy a dar a aceptar, le voy a dar que he leído y acepto los términos. Vamos a seleccionar en la parte de moneda, vamos a seleccionar ARS o pesos argentinos, ¿sí? Vamos a ver que esté seleccionado USDT y que esté en la opción de comprar, porque es lo que nosotros básicamente queremos hacer, pasar de pesos argentinos a USDT. Una vez que hemos seleccionado pesos argentinos, que hemos visto que estamos en la compra de USDT, vamos a seleccionar un monto mínimo, por ejemplo 1000. En este caso no hay vendedores de USDT que tengan un monto mínimo de 1000, por lo que vamos a ponerle 2000. En este caso sí vamos a encontrar y vamos a ver en la parte derecha donde dice pago los medios de pago aceptados, donde nosotros, como vamos a hacerlo con Mercado Pago, necesitamos sí o sí que se haga por este medio. Entonces lo que vamos a hacer es ver la cotización y le vamos a dar a comprar USDT. En este caso yo lo que voy a seleccionar es cuánto es lo que yo quiero comprar. Vamos a seleccionar 2.000 pesos argentinos, lo que va a decir que recibimos 2.04 USDT y en particular vamos a leer que el límite de tiempo de pago es de 15 minutos, el promedio, toda esta información nosotros la tenemos que tener en cuenta si es un vendedor certificado que tiene el 99.6% de las ejecuciones con validación o valoración positiva. Le damos a comprar USDT, nos va a cargar la página. Lo que vamos a hacer en este caso es copiar y pegar lo que viene a ser el alias, dice .caja.dulces.mp, le doy a copiar, me voy a mi Mercado Pago, vamos a ir a mi cuenta de Mercado Pago, le voy a dar a transferir dinero, voy a poner nueva cuenta, el CBU o alias vamos a pegar, le vamos a dar a aceptar, vamos a ver que dice Norma Beatriz Díaz, vamos a ir a Binance, vamos a chequear Díaz Norma Beatriz. Entonces lo que vamos a hacer automáticamente es volver, una vez que hayamos chequeado, le vamos a dar a continuar, vamos a dar que tenemos que pagar 2.000 pesos y le vamos a dar a continuar. Nos va a pedir en este caso que confirmemos los datos, le damos a transferir y básicamente en este caso, como estoy desde la computadora, lo que voy a hacer es escanear el QR con mi aplicación de Mercado Pago. Le vamos a dar a confirmar y automáticamente va a cargar el apartado y va a decir que en este caso ya está lista la operación. Vamos a ver el comprobante. Lo que voy a hacer en este caso es sacarle captura. Vamos a seleccionar la captura como tal. Vuelvo a lo que es el apartado de Binance y lo que voy a poner es buenas noches, dinero enviado. Le vamos a dar a transferido, notificar al vendedor, vamos a decir confirmado el pago y cualquier cosa lo que podemos hacer es adjuntar una imagen. Yo acá lo que voy a ir es a recientes, la captura que seleccioné, ¿sí? Y automáticamente se la voy a enviar. Si este contenido te está sirviendo, recordá darle pulgar arriba y suscribirte a nuestro canal para que nosotros sepamos que este contenido te interesa y sigamos trayéndote más del mismo. Una vez que la otra persona, el vendedor de los USDT, efectivamente liberó
nuestra compra, dice comprado correctamente, recibirás 2.04 USDT. Le vamos a dar a ver mi saldo o a aceptar, dependiendo cuál es el caso. Le voy a dar a aceptar y lo que voy a hacer ahora es ir a la parte superior derecha a billetera y vamos a ir a lo que es la billetera de fondos, que es donde se nos va a acreditar específicamente nuestra compra. Ante cualquier duda, ustedes lo van a poder chequear en lo que es la parte superior derecha, historial de transacciones. Ahora bien, lo que tenemos es el primer paso de los dos que necesitamos para llegar a Nexo. Una vez que nosotros ya tenemos los fondos en Binance, lo que vamos a hacer es irnos a Nexo. Una vez allí, lo que vamos a hacer es en el dashboard principal bajar un poco y en la parte de la derecha vamos a encontrar que dice Add Funds, como veíamos recién con lo que viene a ser la tarjeta. Pero en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar el último de los apartados que dice Top Up Crypto. Lo que vamos a hacer en este caso es escribir USDT, que es la moneda que nosotros tenemos en Binance, y lo que vamos a hacer es seleccionar una de las redes por medio de la cual podemos enviar. En este caso yo voy a seleccionar la más barata, que es la que uso siempre, que es la red de Binance Smart Chain o BEP20. Una vez que la seleccionamos, nos va a dar toda una serie de información. Es muy importante esta parte porque si nos equivocamos de red podemos perder todos nuestros fondos. En este caso yo tengo la dirección a la cual enviar el dinero, donde yo lo que voy a hacer es copiar. Una vez que copié, me voy a mi cuenta de Binance. En mi cuenta de Binance me voy a ir a lo que es billetera Spot. Una vez que carga, lo que voy a hacer es seleccionar USDT y voy a ir a los tres puntitos que dice retirar. Vamos a ver que la moneda es USDT y vamos a seleccionar en dirección lo que es la que copiamos en Nexo. Vamos a pegarla y vamos a confirmar que la red es la BNB Smart Chain BEP20. Sí, estoy seguro. El monto mínimo, fíjense que nosotros recién a modo de ejemplo compramos 2 USDT, pero siempre que nosotros queremos retirar hay un monto mínimo. En este caso dice que como mínimo voy a retirar 6. Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar 6, donde en este caso yo tengo en billetera de fondos 24 USDT, entonces me va a dejar retirar los 6. Descontando la comisión, vamos a ver que la comisión es de 0.29 centavos de dólar, entonces va a llegarme a mí a la cuenta de Nexo 5,71. Le voy a dar a retirar, voy a ver que esté todo correcto, le voy a dar a confirmar. Acá nos da la posibilidad de chequear nuevamente los datos. En particular, vamos a ver que dice 0x957 127F3. Me voy a ir a Nexo y dice 0x957 127F3. Estamos bien, entonces vamos a enviar efectivamente nuestro dinero. Le vamos a dar a continuar y en este caso yo, como no tengo la huella biométrica en la computadora, lo que yo voy a hacer es buscar los códigos del celular. Le vamos a dar a correo electrónico y lo vamos a chequear con el celular. Me va a llegar un correo de parte de Binance donde es un código de 6 dígitos. Lo voy a colocar. Ya tengo el primer paso realizado. Vamos a ir a lo que es el autenticador de Google, que son 6 dígitos más. Coloco los datos, ya está confirmado y automáticamente ya se hizo la solicitud de retiro. Lo que vamos a ver es completado y directamente lo que tenemos que hacer es dirigirnos a Nexo a esperar que nuestro dinero llegue. Como sé que la transacción está realmente completada, voy a bajar un poco más y dice retiros recientes. Vamos a ver que en este caso se está procesando, dice confirmaciones 0 de 15. Voy a seleccionar y dice orden de retiro enviada, sistema lo está procesando, completada. En el estado nos va a decir completada, la moneda, la cantidad, la comisión que pagamos, a qué dirección retiramos y si nosotros realmente queremos chequear dentro de lo que es el explorador blockchain la transacción como tal. Vamos a ir directamente a Nexo y vamos a recargar la página. Vamos a ir a la parte de notificaciones superior derecha donde dice depósito abonado USDT 5,71. Vamos a ver que en el saldo de la cartera dice 5,71, nuestra línea de crédito disponible, y acá ya vamos a poder comprar, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, podemos hacer staking de USDT. Ya con esto tenemos los fondos completamente en Nexo para utilizarlos como realmente más nos guste. Recordá que si querés aprender a utilizar la plataforma de Nexo al 100% de manera efectiva, hace clic en el video que te está apareciendo en pantalla. Desde ya, muchas gracias inversores, nos vemos dentro.